Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast, en este caso el número 12 de Hablando de Inmigración con el abogado Human. Acá van a encontrar toda la información de buena fuente, de primera mano, que afuera la gente a veces malversa en las redes sociales, habla además sin saber, sin tener conocimientos ni prueba, y además en estos tiempos llévese por lo que diga un abogado. ¿Cómo está, abogado? Sí, porque, ¿Cómo está, Sergio? Nada, por supuesto. supuesto. Desgraciadamente, en redes sociales lo que suele ocurrir es que alguien dice algo que es falso o en un gran porcentaje falso y resulta que todo el mundo cree que es verdad y algo que tal vez era parcialmente verdad se convierte en verdad para todos, aunque es falso. Te doy un ejemplo. Esto de que dijeron desde hace más de un mes que están deportando a residentes permanentes. Sí, Okay. yo lo oí. Yeah. Y lo vi también. Ahora, estos fueron unos cuantos casos de residentes no permanentes, sino condicionales. Y no olvidemos que esto es solamente en casos de matrimonio. Cuando una pareja se casa y la persona que es ciudadana americana le pide a su esposo o esposa antes de 2 años, desde la fecha que se casaron, a la persona inmigrante, al cónyuge inmigrante, no le dan la permanente, le dan la condicional. ¿Por qué motivo? Porque hace años, hace décadas, hubo fraude masivo en casos de matrimonio. Ok. Lo que pasaba es esto. La pareja se conocía el día que se casaban, porque era todo por contrato, por negocio. Por dinero, digamos. Yeah. Entonces se conocían, a mucho gusto, no, casémonos. Después se veían el día de la entrevista y después no se veían nunca más. Entonces, y había mujeres que se habían casado 18 veces. Uy, Dios. $10,000 cada vez, o sea, hicieron una fortuna. Entonces, dijeron, una de las maneras de controlar este fraude masivo es que la pareja se casa. Si no esperan 2 años antes de pedirle, después de la entrevista, si todo está bien, no le dan la permanente, le dan la condicional por 2 años. Y al cabo de los 2 años, tenemos que someter otro formulario que se llama I-751, es para remover las condiciones y para que le den la permanente a la persona inmigrante. Ahora, ellos solamente dan la permanente si están convencidos que la pareja sigue viviendo junta. Claro, sigue casada. Sí. Bueno, no, sigue casada, por supuesto, porque están divorciados, ya no hay casa, pues. Pero sigue casada y sigue viviendo juntos. Ok. Entonces, es una manera de controlar ese fraude masivo, porque antes era chao, ya tienes tu green card hasta nunca. Entonces, ya. Pero lo que estaban haciendo recientemente, regresando al punto, es que hay gente que había sometido el formulario I-751 para que le remuevan las condiciones, pero no estaban juntos o algo así, y UCI se dio cuenta y les negó el formulario I-751. Okay. O sea, no le removieron las condiciones, no le dieron la permanente. Y esa persona ya no tiene residencia en realidad. Entonces, si esa persona viajó y mientras estaba fuera del país le negaron el formulario I-751, cuando regresa, le detienen en el aeropuerto y le regresan a su país de origen, porque ya no es residente. Pero eso se convirtió están negando la entrada a residentes permanentes. Y la gente que no conoce las leyes piensa que estaban negando a todos los residentes. Claro. Entonces es muy peligroso, como tú dices. Dame un poquito más de volumen, Roberto. Quiero escucharme un poco más. Ahí está, a lot better. Tiene que tener mucho cuidado y, como tú dices, Sergio, consultar con abogados de inmigración. Yeah. Sí, porque a veces lo barato sale caro. Siempre. Por ahí alguna vez se zafa.
Tienes Pero razón. por eso dije a veces. Yeah. Viene un compadre, no, yo tengo ahí un amigo que es de estos pro inmigrantes, que trabaja en una organización comunitaria, él te va a sacar los papeles. Bueno, al cabo de unos meses se encuentra con que estaba todo mal, Yeah. habían llenado a lo mejor los formularios de manera errónea, los presentaron a destiempo, Yeah. etcétera, etcétera. Y ¿sabes qué? Te interrumpo, pero hablando de ese punto. Recientemente, ahora que está Trump de vuelta, el Departamento de Homeland Security dio una orden, bueno, no el departamento, sino el Department of Justice, perdón, a los jueces de inmigración que nieguen casos de asilo si el formulario estaba mal llenado o si estaba llenado muy escasamente, o sea, con respuestas muy cortas. Claro. O sea, más bien dicho, si su aplicación de asilo no fue llenada por un abogado, el riesgo es altísimo de que en la primera audiencia de corte de inmigración, el juez le niegue todo el caso. Y no hay manera de enmendar eso. Tendrían que, porque tienen una orden de deportación, me imagino, tendría que apelar y hacer otra aplicación de asilo mejor llenada por abogados. Por eso decía, ese es un caso. El otro caso está el compañero de trabajo Salsa, el que se las conoce a todas. No, compadre, hace esto, no, mirá, yo hice esto, no, pero eso es re fácil, ¿qué vas a pagar un abogado? No, bueno, Yeah. la gente muchas veces por decir, bueno, me ahorro un centavo, un peso, me ahorro un dinero, lo hago. Yeah. Y al cabo de un tiempo tiene que empezar de nuevo, perdió todo lo poco que invirtió, más el tiempo, hasta que se da cuenta esa persona que sí o sí tendría que haber ido con un abogado. Yeah. Y eso sí es lo barato sale caro. No, y bueno. Es el ejemplo clásico de lo barato claro, sale caro. pero además tenemos que aprender, abogado. Sure. Ya son Por supuesto. muchos años, muchos ejemplos, muchos casos de diferentes nacionalidades. Estamos hablando de un tema muy, muy delicado como es la inmigración. Sí. No es que vamos a comprar las respuestas para el test o ¿cómo se llama? El examen del carnet de conductor. Yeah. Ahora mira, antes de hablar de las noticias de hoy, Sergio, quiero hacer un muy breve repaso de la cívica de este país. Estamos viviendo en una república de Estados Unidos, de Norteamérica, en la cual cuando fundaron este país, primero hubo la Declaración de Independencia en 1776 y después la Constitución fue hecha en 1789. Y ahí los fundadores, los Founding Fathers en inglés, se aseguraron de hacer una división de poderes muy marcada en este país, un balance de poder. Crearon 3 poderes que están en la Constitución. El poder legislativo, que es el Congreso, que son los que hacen leyes. Aquí en el medio el poder ejecutivo, que es el presidente y su gabinete. Y acá el poder judicial, que es la Corte Suprema y las Cortes Federales. Y se aseguraron de que ninguno de los 3 sea más poderoso que los otros 2. Porque si se convierte uno de los 3 en más poderoso que los otros 2, sobre todo el del medio, el ejecutivo, el presidente, ya no estamos viviendo en una democracia, sino en una dictadura. ¿Ok? Entonces, se aseguraron de que eso ocurra. Ahora, desde que regresó Donald Trump, tenemos acá en el Poder Judicial cientos de demandas y cientos de órdenes de jueces federales bloqueando las acciones o decretos ejecutivos de Donald Trump. Y el más reciente es muy, muy interesante y también muy impactante y muy importante porque afecta al TPS de venezolanos. Entonces, hablemos de eso. Bueno, muy bien.
Las noticias tienen que ver, como usted decía, la justicia frenó la cancelación del TPS para miles de venezolanos. En un documento de 78 páginas, el juez Ed Chend de la Corte de Distrito del Norte de California determinó que el gobierno del presidente Trump infligía un daño irreparable a cientos de personas con la terminación del TPS, por lo que concedió una suspensión inmediata mientras el caso avanza. Esto es un respiro para casi 350.000 inmigrantes venezolanos. La decisión del juez Chen se centró exclusivamente en los venezolanos sin extenderse, atención a esto, a otros grupos amparados por el TPS. O sea, por ahora no ayuda a los haitianos. Claro, ni esto nicaragüenses. significa que por el momento la revocación del programa sigue en pie para otros países y la Corte no se ha pronunciado sobre esta situación. Mi hija y yo dependemos del TPS para vivir aquí. Sin él, me arriesgaría a ser separada de mi esposo, mi hijo pequeño, ambos ciudadanos estadounidenses. Fue la declaración de una venezolana de TPS demandante. Estoy sumamente feliz, dijo, de saber que el juez nos ha concedido la protección mientras continuamos la lucha para proteger a mi familia y a cientos y cientos de miles de personas más. El siguiente paso será una audiencia en los próximos días entre ambas partes, en la que se discutirá la fijación de una fecha para una adjudicación rápida del caso. En este proceso el gobierno federal deberá justificar su decisión de revocar el TPS para Venezuela. En estas audiencias que vienen tendrían que demostrar cómo llegaron a este análisis para poder revocar el beneficio a los venezolanos. Ok. Voy a hacer esto. Voy a dar fechas claves. Ok. Primero, el 17 de enero de 2025, antes de que regrese Donald Trump, porque no olvidemos que él regresó el 20 de enero, fue la segunda inauguración de Donald Trump. Unos días antes del 17 de enero, el ex secretario del DHS, Department of Homeland Security, Alejandro Mayorkas, se aseguró de extender el TPS para varios países, sabiendo que Trump y su gobierno, como son muy anti-inmigrantes, iban a quitar el TPS. Claro. Mayorkas logró extender 1 año y medio el TPS de salvadoreños. Y por alguna razón que no conozco muy bien, Trump no ha podido tocar eso. Ellos siguen teniendo hasta octubre del 2026. 26. Ya. Hizo lo mismo con Venezuela, Haití y otros países. Pero hablemos de Venezuela. En febrero, unas semanas después, la nueva secretaria del DHS, Kristi Noem, que es una persona mucho más anti-inmigrante que Mayorkas, dijo, no, yo cancelo el TPS para venezolanos. Y se les acaba a los que obtuvieron el TPS en el 2023, se les acaba ahora el 7 de abril, no va más, no más TPS. 7 de abril. Los venezolanos se organizaron y demandaron acá en el Poder Judicial. Y el 31 de marzo 2025, este juez Chen que tú mencionaste, Sergio, que es un juez distrital federal en el norte de California, emitió una orden de 78 páginas muy fuerte, muy fuerte, criticando fuertemente al gobierno de Trump, acusándolo incluso de racismo en su decisión. A Kristi Noem, sobre todo, de terminar el TPS para venezolanos, diciendo además que la decisión es arbitraria y caprichosa.
Durante unos días, DHS, Cristinom, Inmigración, no hicieron caso, pero después de unos días publicaron un comunicado en el cual dicen que bajo esta orden tienen que revertir ellos ahora a la decisión de Mayorkas. Y ahora otra vez la decisión de Mayorkas del 17 de enero de 2025 entra en efecto. En otras palabras, los venezolanos tienen otra vez TPS hasta octubre de 2026. Hasta octubre de 2026. Ahora, ¿qué significa esto? Esto es lo más importante para mí. Este es un mensaje para todos los venezolanos que tienen el TPS, sobre todo los de la segunda ola, que es del 2023. O sea, los que aplicaron, que obtuvieron TPS después de julio 2023. Y que habían estado aquí presentes antes del 21 de julio 2023. Exacto. Yeah. Ellos tienen el permiso de trabajo ya expirado. Se les expiró el 2 de abril. Está expirado. Pero, bajo esta orden del juez Chen de California, aunque está expirada la tarjeta, sigue vigente. Sigue teniendo validez la tarjeta hasta el 2 de abril 2026. No tienen que hacer nada si no quieren. Y su tarjeta, aunque está expirada, sigue siendo válida hasta el 2 de abril 2026. Pero, si usted es venezolano de la segunda ola del 2023 del TPS y usted quiere que su TPS sea válido hasta octubre 2, 2026, o sea, 18 meses más, usted tiene que registrarse. Usted tiene que enviar el formulario I-821 otra vez. O sea, no hay escapatoria a eso. No. Y si no lo hace, usted no va a tener TPS hasta octubre de 2026. Claro. Su permiso de trabajo, aunque está expirado, va a ser válido hasta abril 2026. Pero si quiere esos 6 meses extras, tiene que registrarse. En cambio, a los del 2021 les están diciendo que deberían registrarse para que tenga validez también hasta octubre de 2026, el TPS. Muy, muy importante. Para resumir en unas 2, 3 líneas. Si usted tiene TPS y no hace nada, su permiso de trabajo expirado es válido hasta el 2 de abril 2026. Pero si usted quiere gozar, digamos, de la extensión full, completa del TPS hasta octubre 2026, tiene que llenar el formulario con los abogados de Yuma Madre Fasano. Estamos haciendo ya muchos casos. Hágalo lo antes posible. Ahora, para terminar, Sergio, ¿por qué es importante que lo haga lo antes posible? Porque este es un litigio que sigue pendiente. Claro, en cualquier momento puede salir otra. Si apelan otra decisión. El gobierno de Trump y hay otra decisión diferente de la Corte de Apelaciones. Muy importante que lo haga ahora mismo, porque una vez que está adentro su formulario, usted ya va a tener el nuevo permiso de trabajo hasta el octubre de 2026. Ahora una pregunta. Más allá de que la prórroga o la extensión está claro que les da un poco más de tiempo y de tranquilidad para vivir en este país, ¿qué otros beneficios tienen los venezolanos? ¿Qué pueden hacer mientras tanto en ese tiempo para salirse tal vez del TPS, si es que se lo terminan cancelando, o buscar otra alternativa dentro de las que hay en inmigración? Bueno, si usted es venezolano y ha tenido TPS, sería una locura, en mi opinión, si usted no aplica otra vez, porque no hay otro beneficio. Había el parol humanitario, pero ya no hay. Claro. Sergio, el parol humanitario ya no existe. Ya fue cancelado completamente para esos 4 países, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Haití. Nosotros estábamos preparándonos hace 2 semanas para hacer miles de casos tal vez de asilo para venezolanos,
porque pensábamos que ya el TPS ya no iba más. Ahora, si usted no ha tenido TPS, porque llegó después de julio de 2023, usted debería estar pensando muy seriamente, como ya no hay parol humanitario tampoco, en hacer un caso de asilo. Sobre todo si usted es parte de la oposición al gobierno de Maduro o algo así, usted debería hacer un caso de asilo lo antes posible. Yo recuerdo que uno de los grupos inmigrantes o comunidades inmigrantes que más buscaban el beneficio, sobre todo en la Florida, eran los venezolanos. Claro. Pero como que cayeron en desgracia, ¿verdad? No sé, una cosa y no quiero entrar mucho en política, pero tal vez mucha gente, porque mira, en el sur de Florida no es ningún secreto que mucha gente es republicana, y eso se remonta a los años 60 con la Bahía de Cochinos y todo eso. Y la mayoría de cubanos son republicanos pro-Trump, son trumpistas, muchos venezolanos también. Pero no olviden que, ¿quién les dio TPS? Ambas veces. Ambas olas del TPS fueron dadas a los venezolanos por Joe Biden, el gobierno de Joe Biden. Tienes razón. Yeah. No fue Trump, fue Joe Biden. Más bien Trump intentó quitarles el TPS. Pero bueno. Ahora, gracias a esta división de poderes, los venezolanos pueden dormir más tranquilos ahora. 350,000 venezolanos. Lo cual es mucha gente. No, sí, un número importante. No estamos hablando de cientos de personas. No, un número importante. Cientos de miles de personas. Sí, señor. Bueno, el segundo tema. ¿Cómo analizan? Mucha atención a esto, mucha atención. ¿Cómo analizan los agentes de ICE qué inmigrantes ilegales son miembros de la pandilla del Tren de Aragua? Porque hay un desconcierto muy grande. A cualquiera le ponen la etiqueta o la calcomanía en la frente, miembro del Tren de Aragua, pandillero, vamos, afuera y así. Y mira, Sergio, aquí sí tengo que interrumpir con una noticia de última hora. Y me temo que lo que tú dices va a ser verdad y exponencialmente verdad, y va a haber mucho abuso aquí. Acaba de decidir hoy es lunes 7 de abril 2025, acaba de decidir la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington, acá el Poder Judicial, la corte más alta de este país, a favor de Donald Trump, diciendo que puede utilizar el Alien Enemies Act de 1700 algo, es un acta de ley que dice que podemos deportar de este país a los ciudadanos de un país con el cual estamos en guerra. Y recientemente utilizaron para deportar a esos 100 y algo... 174. Ya, inmigrantes predominantemente venezolanos, supuestamente del Tren de Aragua a El Salvador, porque hay un acuerdo bilateral con Bukele, el presidente de El Salvador, en el cual él acordó que van a ser metidos en la prisión en El Salvador. Entonces, utilizaron el Alien Enemies Act para deportarlos enseguida, sin un caso de corte, sin el debido proceso, y desgraciadamente ahí cayeron algunos que no son para nada miembros del Tren de Aragua, incluyendo un tipo de El Salvador, no de Venezuela, que tenía withholding of removal, que es como el asilo, ganado aquí en Corte de Inmigración. Y estaba viviendo aquí varios años, tiene familia aquí, tenía permiso de trabajo y todo. Lo deportaron a El Salvador, al país donde él corre riesgo de que lo maten. Todo bajo este Alien Enemies Act. Entonces ahora, estos puntos que vamos a leer, yo pienso que va a haber mucho más abuso, y cualquier persona que ellos piensen que podría ser del Tren de Aragua, van a querer deportarlo enseguida, porque la Corte Suprema acaba de determinar y decidir a favor de Donald Trump. No, y le dio el aval. Sí. Esto me preocupa mucho. Dijeron que van a tener derecho de hacer un caso de corte, pero muy rápido.
lo que se llama habeas corpus, para que pidamos a los abogados que les suelten a nuestro cliente. Pero me imagino que van a hacer las cosas muy rápido para que no tengamos tiempo. Adelante, Sergio. Un documento obtenido por la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, estaría revelando cómo ICE determina si un inmigrante es un miembro de una organización criminal como el Tren de Aragua. El documento titulado Alien Enemy Validation Guide es el centro de una demanda de ACLU contra la administración Trump y describe un sistema de puntos que permitiría clasificar a los inmigrantes como miembros del grupo terrorista Tren de Aragua. Según la guía, los agentes de ICE deben analizar una serie de categorías en las cuales se puede evidenciar relación, participación, membresía o conexión con este grupo, recientemente considerado una organización terrorista por el gobierno federal. Estas categorías contemplan una puntuación por el agente de ICE que van de 2 a 10 puntos por cada una de las categorías. Cualquier persona con 9 puntos o más es automáticamente validada como parte de una organización criminal, mientras que aquellos con 6 o 7 pueden considerarse ser miembros si el oficial de ICE así lo determina a su discreción tras una revisión adicional muy por arriba. Dentro de esta presunta guía de validación se menciona que cualquier persona mayor de 14 años pueda ser considerada objeto de deportación. Asimismo, se indica que uno de los tatuajes asociados a esta organización es la figura que inmortalizó al exjugador de los Chicago Bulls, Michael Jordan, quien tenía el número 23 en su camiseta. Otros tatuajes es el de una estrella que también se considera como prueba de pertenecer al Tren de Aragua. En el documento de 156 páginas, ACLU expone casos por casos de personas que han sido detenidas y deportadas bajo esta guía que aparentemente no tenían ninguna conexión con la organización delictiva. La demanda fue presentada el pasado 28 de marzo ante la Corte Federal del Distrito de Columbia por el abogado Oscar Román de ACLU. Bueno, Sergio, en realidad ya contesté esa. No es una pregunta, ya comenté, porque desde ya era muy arbitrario esto, daba lugar a mucho abuso de discreción. Estamos hablando de puntaje que hacen los oficiales de ICE, cuyo trabajo es deportar a personas. Entonces, ya hubieron abusos, ya admitieron que deportaron por error a este salvadoreño El Salvador, cuando tenían prohibido deportarlo bajo una orden de un juez de inmigración, porque tenía withholding of removal. Me temo que ahora sí vamos a tener una cacería de brujas, porque la Corte Suprema acaba de decir, y no entiendo cómo, que pueden utilizar el Alien Enemies Act, que es un acta de ley que se utiliza solamente si estamos en guerra con un país. Yo pienso que van a utilizar esto para deportar injustamente a mucha gente, pero también crea mucho más trabajo para nosotros y mucho más lucha. Porque sí dijeron los de la Corte Suprema que hay que darles el chance primero a que se defiendan en la Corte de Inmigración. Espero que no abusen eso mucho. O sea, el número la cantidad de tiempo que tenga la persona inmigrante para pelear, para probar que no es miembro de ninguna pandilla. Ahora, también hay que pensar en los inmigrantes. Es un desgaste terrible, es una tensión y una preocupación constante. Es
una situación que no se la deseo a nadie. O sea, el daño que están haciendo, no solamente deteniendo o deportando a las personas, sino también el daño psicológico y familiar que está haciendo esta administración con este sistema de cacería o de deportaciones, es... Es terrible. Y ahora se va a empeorar mucho. Ese punto se va a hacer mucho peor. Porque ahora tiene mucha más discreción el gobierno como te digo. Si a alguien no les cae bien, dicen que es miembro de los maras y ¿qué pueden hacer ellos? Muchos van a pelear con ellos, o sea, con nuestra ayuda, pero igual aquí va a haber una cacería de brujas terrible. El fin de semana estaba escuchando y viendo en un noticiero nacional mexicano un bracero, como le llaman a los que vienen a trabajar al campo, que se cansó de estuvo años acá trabajando y desde acá mantenía a su familia en Veracruz y se cansó de tanta vapuleo, de tanto manoseo. Entonces contaba parte de su vida al periodista y en un momento dijo, yo quiero saber qué van a hacer los gringos cuando ya hayan deportado un número importante de gente, no haya nadie quien trabaje la tierra, no haya nadie quien se ocupe de llevar la comida a los grandes centros o a las grandes ciudades. Yo quiero ver ese día y ese momento cómo se va a despertar los Estados Unidos. Bueno, Imagínense. tú y yo venimos diciendo eso desde el podcast número 1, Sergio. Es verdad. Yo vengo diciendo, ¿cómo quiere Donald Trump competir con China, competir con otros países poderosos, si está deportando a su fuerza laboral más importante? Está deportando a la fuerza laboral que hace los trabajos que no hacen los americanos. ¿Cómo vas a competir? How? O sea, ¿quién va a trabajar si se pone una factoría de zapatos Nike aquí en Estados Unidos, en Ohio? ¿Quién va a trabajar fabricando zapatos? Si ya no hay los inmigrantes, los que hacen ese tipo de trabajos. ¿Me estás diciendo que los americanos blancos, los gringos van a trabajar haciendo zapatos? No, they're not. Además, bueno, ni siquiera quiero entrar en los salarios, pero ¿cómo puedes competir cuando en China les pagaran, ¿qué? $3 la hora? Versus acá el mínimo es 16 la hora, cosas así, 13.50, whatever. Esto es un caos. Es un caos total. Y bueno, ni siquiera entremos en la economía, pero en los últimos 3 días hemos perdido más dinero que en las 2 guerras del Golfo. Hemos perdido trillones de dólares. Trillones de dólares. Y yo no sé cuándo va a parar esto. Es una locura. Hoy también Una leí un titular que los poderosos de Wall Street ya le están dando la espalda a las medidas económicas del gobierno federal. Yeah. Otra cosa, y no quiero disvariar mucho de inmigración, pero una cosa que vi en redes sociales, pero que es verdad, parece que no pensó en Alaska, Donald Trump, cuando impuso aranceles a Canadá. Resulta que tal vez se olvidó que Canadá está entre Alaska y los Estados Unidos. Y todos los días hay cientos de camiones que van desde Estados Unidos a Alaska, llevando víveres, combustible, todas las cosas que necesitan los de Alaska. Y también trayendo cosas de Alaska acá, cangrejos y todo eso. Ahora les están poniendo aranceles altísimos a todos los camiones. Y eso va a resultar en pérdidas de millones de dólares. Y ahora somos nosotros las víctimas, no Canadá.
Esto es terrible. Esto es una crisis económica, pero terrible. No, económica, social, porque incluye la parte migratoria, incluye a las personas que están ilegalmente acá, pero que Yeah. están siendo manejadas o mal manejadas. Yo lo que me pregunto es si saben cómo continuar con todo este plan que me empezaron I don't know. a poner en funcionamiento. Ibas a leer, yo sé, Sergio, la última noticia de un ecuatoriano que le acusaron de ser miembro del Tren de Aragua. Si quieres la lees, pero no sé si es necesario porque solamente va a haber más de eso ahora. Van a acusar a más y más gente que no es del Tren de Aragua o de las Maras de ser miembros de esas organizaciones. Y no sé. La No, noticia bueno, de hoy entonces- me ha molestado mucho y me ha impactado mucho. Tengo que digerirla. Sé que por un lado crea más trabajo para nosotros, pero me parece muy mal de la Corte Suprema que hayan decidido que pueden utilizar un acta de ley que solamente cuando estamos en guerra para deportar a inmigrantes. Aprovechemos entonces el espacio que le íbamos a dar a esta noticia en darle consejos a nuestra gente, en abrirle los ojos. Límpiense bien las orejas para oír bien, para que les quede grabado los consejos y las sugerencias que le da el abogado Human, porque los tiempos no están fáciles. A lo mejor usted tiene 5, 8, 10, 12, 15 años acá, ha trabajado mucho, duro, con mucho sacrificio, ha logrado, un estatus, un lugar dentro de la sociedad, usted junto con su esposa, sus hijos, etc. No sería bueno que todo lo tirara por la borda así como así. Ni es, como dijimos en el podcast anterior, conveniente decir, bueno, me autodeporto, ni es conveniente, ni tampoco es conveniente no hacer nada, a ver si del cielo me llueve la solución. ¿Cómo hablarles a la gente? Más allá de las posibilidades que tenga de poder legalizarse, más allá de la posibilidad que tenga de ya estar tranquilo en este país y seguir adelante, ¿cómo llegarle con un mensaje claro y contundente? Bueno, si usted es una persona que ya tiene residencia permanente, no escuche todo lo que escucha, no haga caso a todo lo que escucha en redes sociales. A usted no le van a deportar. A usted, a menos que tenga un récord criminal medio serio que cometió después de que obtuvo la green card, usted puede viajar tranquilamente, no le van a deportar a usted del aeropuerto. Eso no va a pasar. Pero la gente indocumentada, que son entre los 11.5 millones a 18 millones, algo así, tal vez 15 millones, no sé la cifra exacta. Para ustedes, voy a repetir lo que venimos diciendo desde el podcast número 1. En primer lugar, no tengan miedo. Tener miedo es natural, es parte del ser humano. Pero es el momento de ser valientes. Hombres y mujeres tienen que ser valientes y tienen que hacer frente a este problema. El problema es que usted está en este país tal vez muchos años ya y no tiene papeles todavía. Es el momento de hacer una cita con los abogados de inmigración de Human Madera y Fasano. Tenemos que explorar sus opciones. Porque voy a repetir esto también, que vengo repitiendo desde el podcast número 1 y también varios meses y tal vez años. A la gran mayoría de inmigrantes indocumentados que están en este país, si les detienen, no pueden deportarles right away, no pueden. Van a intentar hacerlo si le acusan de ser miembro del Tren de Aragua, pero la verdad es que
la gran mayoría tienen que ponerles en corte primero. Solamente pueden deportar enseguida a 3 tipos de personas. Número 1, los que tienen menos de 2 años en este país. Número 2, los que tienen una orden previa de deportación. Y número 3, los que tienen un récord criminal serio. Sobre todo ahora. Claro. Pero incluso esos 3 tipos de personas, los que tienen menos de 2 años en este país, los que tienen una orden previa de deportación y los que tienen un récord criminal, también les digo que hagan la cita lo antes posible con los abogados. Porque los que tienen menos de 2 años califican muchos de ellos para el asilo. Los que tienen una orden previa de deportación, hay que hacer el formulario, y lo pones después, Roberto, por favor, I-246. Tenemos que llenarlo aquí en las oficinas de Human Madre Fasano, ese formulario para usted, si usted tiene una orden previa de deportación. Y número 3, si tiene un récord criminal, serio o no serio, también haga la consulta porque hay diferencias muy importantes entre los diferentes tipos de felonías. Hay felonías que son felonías graves. Si usted ha matado o ha violado o ha robado o ha traficado cantidades grandes de narcóticos, no creo que hay mucho que hacer por usted. Y tal vez usted se merece ser deportado. Pero si tiene un récord criminal porque hace muchos años, cuando era mucho más joven y mucho más estúpido, cometió alguna felonía y ahora es un hombre de familia que va a la iglesia y tiene hijos, es muy importante que haga una cita con nosotros. Porque hay defensas para usted también. Bueno, ya lo oyeron al abogado Human. No es la primera vez que le habla así. No es la última. Él va a seguir pregonando. Él va a seguir dándoles a ustedes lo mejor de los conceptos o de los comentarios y opiniones que ustedes pueden tomar cartas, solamente ustedes. O sea, nosotros estamos aquí para informarles, para enseñarles un poco de cívica, de leyes, de cómo se maneja el departamento de inmigración, etcétera. Pero la última palabra la tiene el inmigrante. Por supuesto. Y como tiene la última palabra, tiene que hacer un esfuerzo. No es muy difícil de hacer la consulta con nosotros y venir a las oficinas y vencer ese miedo y tomar cartas en el asunto y tomar las riendas en sus manos. Recuerden, 1877-796-8626. 1877-796-8626. ¿Quieren escribirle? migrantetv@gmail.com. migrantetv@gmail.com. Estamos en Univisión los días sábados, Canal 41, a las 11 de la mañana. Vamos a continuar en radio, sí, en la 1280, sí. y vamos a estar miércoles y viernes con ustedes, en vivo y en directo, y este tipo de podcast, este tipo de entrega informativa, no se va a detener, al contrario, las vamos a duplicar para que ustedes tengan más y más información. Sí, de hecho, con Sergio Rinaldi aquí, nosotros cumplimos en estos días 10 años desde que comenzamos un programa hablando de inmigración en Radio Wado. Eso fue en abril del 2015, Sergio, que comenzamos. Y nunca nos detuvimos. No faltamos ni una sola semana. Y hicimos ese programa cuando tú estabas en Argentina o yo estaba en Argentina, cuando yo estaba en Hong Kong, cuando yo estaba en Francia, en España, en Ecuador, en Colombia. Nunca se interrumpió la lo cadena. Hacemos siempre, estemos donde estemos. Y recientemente hubo un cambio del formato de Radio Wado. Ya no se llama Radio Wado, se llama La Qué Buena ahora. Y es principalmente, tengo entendido, un formato de música mexicana regional. Nice. Y pasó una semana en que ya no estuvimos en el aire porque ese horario que es nuestro decidieron tocar música.
pero parece que alguien dijo que nos traigan de vuelta y estamos ya de vuelta. Entonces ahora en la Qué Buena, que es la misma sintonía, ¿no? 1280 AM. Vamos a estar todos los miércoles y viernes con Sergio Rinaldi hablando de inmigración en la misma 1280 AM, la Qué Buena. Y ratifíquele los podcasts, aparte de los lunes, los días viernes. No, sería miércoles. Perdón, los miércoles. Pensamos hacer este podcast 2 veces a la semana. Sergio, muchas gracias, como siempre, y Gracias a usted, hasta abogado. la próxima. Gracias Un abrazo también. para todos. No se den por vencidos nunca, inmigración. Música, maestro. Gracias, Roberto, por la asistencia y la producción. Hasta la próxima.